Tendencias de inversión bursátil. El impacto de la pandemia no tiene precedentes. Las medidas de confinamiento para contener los contagios acarrearon diversos choques a la economía mundial. Sin embargo, algunas tendencias de inversión se mantienen. Damos la bienvenida a Juan Hernández, director general de Vanguard México. Para esta conversación nos acompaña Rodrigo Pacheco, periodista de negocios y consejero de ISMO. Juan, Rodrigo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un gusto y un honor estar en este foro, además de una revista a la que pertenezco al Consejo Editorial. Así que, pues yo muy contento y además, pues con un ejecutivo, con una persona que conozco ya desde hace algún tiempo, brillante, y ya lo van a escuchar, que es Juan Hernández, el director general de Vanguard, uno de los mayores fondos de inversión, a quien además considero un buen amigo. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto estar contigo. Qué gusto, Rodrigo, y a todos muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tus tan amables palabras. Ojalá dé a la talla con la plática. Seguro que sí, estimado Juan, en muchas ocasiones hemos platicado, y aunque parezca un poco formato de programa de televisión o de radio, creo que sería bien útil que nos contaras lo que significa Vanguard, porque es un fondo enorme que pesa mucho en el mundo y que de ahí también la importancia de la perspectiva que nos compartes en términos de lo que significa Vanguard. Claro, con gusto. Sí, Vanguard es una compañía de administración de inversiones. Somos una empresa americana basada afuera de Filadelfia. Somos la compañía más grande del mundo en fondos de inversión y el segundo a nivel mundial en activos bajo manejo. Administramos un poquito por encima de 6.3 trillones de dólares, o billones dicho en español. Y en México, más allá de las inversiones que hacemos en bonos y acciones mexicanas desde hace muchos años, tenemos presencia local desde hace 3 años, que trabajamos básicamente con todos los inversionistas, desde los institucionales más grandes, como pueden ser las Afores, bancos, hasta el inversionista individual vía su casa de bolsa o banco. Por supuesto. Y dimensionando esta cifra que das a conocer, pues más o menos yo siempre lo digo, pensemos que la economía mexicana es de $1.200.000.000.000 de dólares aproximadamente, más lo que se contraiga este 2020, desafortunadamente, que andará por ahí del orden del 9%, y pues un fondo como Vanguard administra unas 5 economías o 5 PIBs mexicanos. Claro, son activos versus PIB, ¿no? Pero finalmente eso nos ayuda a darnos una idea de lo enorme que es la entidad de la que tú formas parte. Ahora, y esto te da una perspectiva muy global en términos de, pues, ver justamente todo el panorama, obviamente pensando sobre todo en México. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo se ve el panorama? Sobre todo porque en el mundo desarrollado vemos bajas tasas de interés. La FED recientemente acaba de mantener la tasa de interés entre 0 y 0.25%, y ha dicho Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central, que ahí se van a mantener, probablemente me atrevería a decir que hasta 2021, porque eso fue lo que dijo. Hay que ver cómo se plantea Biden y tal. Y por el otro lado, en mercados emergentes, pues ahí está México. Veremos cuál decisión toma el Banco Central de nuestro país, pero está en 4.25%, a ver si la baja. Y entendiendo además que en este país pues tenemos la inflación, acaba de cerrar en 4% en el mes de octubre, 4.06, no me acuerdo exactamente, pero 4% arriba, o 4.1 de hecho. Y eso me lleva a plantearte, pues, cuando se ve México, evidentemente, estando aquí, decimos, no, pues está la decisión, qué cosa tan terrible. Pero cuando ves el panorama un poco más completo, ves los números, pues resulta que es un país interesante porque además estabilidad macro seguimos teniendo, el tipo de cambio ha estado relativamente estable, las finanzas públicas pues se van a deteriorar como consecuencia de la recesión, pero finalmente si hay una vocación, hay una discusión muy profunda en términos de si era lo correcto o no, pero al fin ahí está, en donde no parece que vayamos a tener un problema abultadísimo como lo observamos en otros países. Pienso en la Argentina, que por cierto la inflación en Argentina es una locura. Entonces, para ser concreto, ¿cómo ves el panorama en México en este contexto global que ya describí un poco? Sí, de acuerdo con tus comentarios iniciales, creo que los mercados desarrollados, Estados Unidos con tasas del 0,025, Europa con tasas negativas, Japón tasas negativas, esto de alguna manera presenta a México y a otros mercados desde un punto de vista financiero un poquito más atractivo, ¿sí? Como tú bien dices, México está con una tasa del 4,25 y una inflación del 4 y poquito. Entonces,
tiene una tasa real todavía positiva, o por lo menos sí, apenas por encima de cero. Entonces, desde un punto de vista de asignación eficiente del capital, México, con las condiciones que tú mencionabas, características que tú mencionabas, macroeconomía estable, independencia del Banco Central, una perspectiva de crecimiento más allá de la crisis global y crisis que estamos viviendo en México este año, a largo plazo nosotros vemos a México positivo. México no se ve tan mal. De hecho, estaba revisando las cifras desde el pico de la crisis a fin de marzo, principio de abril, a la fecha, el peso mexicano es la moneda que mejor performance ha tenido. O sea, estuvimos en 25 y poquito a principios de abril y hoy estamos en un poquito arriba de 20, y en parte se explica por esta tasa de interés real positiva. Si bien es cierto que las tasas han ido bajando y ahora nos enfrentamos a esta disyuntiva, ¿no? De que estamos ya con poco margen de maniobra, incluso, bueno, creo que la Junta es el mañana o el jueves, y el consenso de mercado está dividido si van a bajar 25 puntos o no. Creo que de un punto de vista macro y de un punto de vista sí, de tasa de interés y el peso mexicano, México sí se ve atractivo frente sobre todo a mercados desarrollados. Sí, sin duda me parece que es el jueves la Junta. Ahora, y en ese contexto preguntarte, ¿qué opinión? Digo, es muy temprano todavía, de hecho falta que finalmente legalmente, que es el extraño sistema electoral de los Estados Unidos, aunque ya de facto Joe Biden es el presidente electo, pues sí, tendremos que esperar a que den acta. Me parece que incluso hasta enero, cuando la vicepresidenta hable ante el Senado, ya formalmente ahí sí podemos hablar que será presidente, pero ¿cuáles son tus primeras percepciones, reflexiones a propósito de la alternancia que se va a dar muy probablemente en la Casa Blanca? Sí, es una pregunta muy relevante, ya lo que nos han hecho nuestros clientes, bueno, ya hace meses que ha sido una elección tan reñida, ¿no? Y tan polarizante. Lo primero que yo diría es un poquito de perspectiva y contexto. La gente tiende a centrarse mucho en información de corto plazo y, por ejemplo, estas elecciones, que si bien son muy importantes, pueden tener implicancias a nivel mundial, más allá de los mercados financieros bien relevantes. En cuanto a los mercados financieros se refiere, no son tan relevantes. Nosotros miramos hay data de 160 años del mercado americano, desde 1860 al 2020. Hubo 95 años con gobierno republicano y 65 años con gobiernos demócratas. Miramos un portafolio estándar que es 60% bonos, 40% acciones, americano, ¿no? Bonos americanos y la bolsa americana. El retorno anualizado de los 95 años de los republicanos es 8.3 anual. El retorno anualizado de los 65 años con demócratas es 8.4. O sea, realmente no, en el largo plazo no hay evidencia que haya una diferencia sustancial. Y lo otro que es la volatilidad, uno dice, bueno, al mercado no le gusta la incertidumbre y se genera volatilidad. Si bien es cierto que hubo volatilidad 2 días antes de la elección, el día de la elección, y bueno, cuando se anunció finalmente que ganaba Biden, o era el presidente electo, el lunes tuvimos un repunte. Si miras un poquito más, los 100 días previos a una elección y los 100 días posteriores a una elección, la volatilidad es del un poquito menos 13,8%, y la volatilidad anual del S&P es como del 16%. O sea, ni siquiera los 100 días pre y post son necesariamente más volátiles que un año normal. Habiendo dicho eso, está muy bien, pero la gente dice, bueno, sí, está bien, en el largo plazo, pero el largo plazo nunca llega. Entonces, a ver, ¿qué podemos leer hasta ahora asumiendo que va a ser confirmado Biden? Todavía está por verse, ¿no?, el Senado, ¿no? Si bien hay 2 senadores que van a segunda vuelta en Georgia, y eso va a definir si finalmente los republicanos mantienen el control o no. Entonces podríamos tener un gobierno con un Senado republicano y un Congreso demócrata, que eso puede afectar un poco. Pero a ver, lo primero que nosotros vemos es que en cuanto a
comercio global. No esperamos una apertura sustancial, pensar irnos a los años de Clinton, de los 90, pero sí vemos, por lo que ha indicado Biden y su equipo, una mayor estabilidad en cuanto a los compromisos, a los acuerdos, apoyarse más en los aliados, apoyarse más en las organizaciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, etc. Nosotros ya tenemos un nuevo acuerdo, el TEMEC, ya confirmado. Entonces, esa estabilidad de comercio global o internacional, sin tantas amenazas con tarifas más para fines políticos, sentimos que eso es bueno para el mundo y en especial para México. Lo otro que también creemos que es positivo es que la relación Estados Unidos-China va a seguir tensa. Biden ha dado indicios de que también pretende tener, el gobierno americano está preocupado por la hegemonía de China en tecnología, principalmente en tecnología, en ser la principal potencia mundial. Entonces, si sigue habiendo una relación un poco tensa con China, eso también favorece a México por el TEMEC y por las cadenas productivas. Quizás la parte que afecta a México, que quizás no sea tan positiva, Biden sí ha hablado de subir la tasa de impuestos del 21 al 28%. Hay que poner en perspectiva, en la época de Obama la tasa era del 35%, entonces no vamos a ir a los mismos niveles si es que pasa. Ahora bien, cambiar las leyes fiscales requiere la aprobación del Congreso, entonces con un Senado republicano no está muy claro. Pero asumiendo que sí pudiera, y eso lo empatamos con la administración local, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que los primeros 3 años no iba a hacer una reforma fiscal, pero la siguiente parte de su sexenio es probable que lo haga, y por las finanzas públicas y sobre todo con esta crisis que ha afectado las finanzas públicas podría suceder. Si Estados Unidos sube las tasas corporativas, eso le daría un poquito más de margen de maniobra a México para subir tasas ante una posible reforma fiscal. Eso te diría que son los dos principales. Creo que en temas de... Sí, los demás temas, por ejemplo, en la industria de tecnología, también está preocupado por la presencia monopolística que pueden llegar a tener algunas de estas empresas de Silicon Valley, entonces eso va a seguir, pero por otro lado pretende tener una política de inmigración más constructiva, reanudar las H1B1, que son esas visas de personas calificadas, que eso usan mucho las empresas de tecnología. Una política inmigratoria más positiva podría tener un efecto positivo para las remesas en México, pero bueno, tampoco es tan claro ese ejemplo. Yo te diría que los dos principales puntos para destacar es comercio internacional, que lo vemos positivo, y el tema de los impuestos como un potencial riesgo dentro de 2 años. Y lo otro que te diría es, volviendo a lo que tú dijiste al principio, que no es tanto relacionado con Biden, pero bueno, manteniendo el hilo conductor, sentimos nosotros que con esta diferencia de tasas y de crecimiento, el dólar se debería seguir depreciando más allá de este pico de volatilidad que tuvimos por el COVID y la pandemia, y que el dólar se siga depreciando ante otras monedas como el peso mexicano es positivo para México. Sí, además ha sido muy interesante, hay varios apuntes en lo que mencionas, porque justamente al tener el TEMEC, sí se ha visto cierto nivel de inversión de China que ha venido a México. Al menos anecdóticamente yo he entrevistado a algunas empresas que han traído justamente plantas, porque se han dado cuenta que más allá de Donald Trump, como ya lo mencionabas, más allá de Trump, pues también la pandemia ha venido a demostrar que conviene tener cadenas de valor más robustas, por lo menos en el área de manufactura, en donde es muy intrincada. Hoy veía una conferencia de Rodrik, expendio economista, que además el secretario de Hacienda de nuestro país, Arturo Herrera, es muy seguidor de él, y hablaba de un proceso que me parecía interesante, ¿no? Decía la regionalización, en donde veía que independientemente de la alternancia que sea en la Casa Blanca, pues decía hay 3 polos, digamos, en el ámbito de la manufactura en términos de globalización. Alemania, por un lado, China por el otro y Estados Unidos por el otro, entendiendo que México en Estados Unidos pues juega un papel fundamental, porque uno pensaría que en la estructura de costos, pues México es un país muy atractivo para la inversión porque ya logramos cierto grado de sofisticación, digamos, por ejemplo, en el sector automotriz, que un dato que además
ilustró el poco optimismo que a veces me surge, pues fue el 8% de crecimiento en la producción y exportación de vehículos a tasa anual en el mes de octubre, que ya te habla pues de, por lo menos allí ha habido cierta demanda, entendiendo que hay signos de interrogación en el tema del COVID. Pero otro tema que me gustaría abordar contigo, porque tienes una visión muy completa, es el del sistema de pensiones. Recientemente en México, pues se llegó a un acuerdo, ahí el sector privado, en Palacio Nacional lo anunciaron, salió finalmente la iniciativa con algunos cambios, pero finalmente salió. ¿Qué reflexiones tienes a propósito del sistema de pensiones mexicanos y de los cambios que se han planteado? Sí, creo que esa es una de las, si se termina confirmando en el Congreso la propuesta de la reforma, una de las mejores noticias que vamos a tener, probablemente en este sexenio, porque atiende dos puntos. Uno es el sistema de seguridad social mexicano, por lo menos en lo que refiere a pensiones, ¿no? Teníamos un sistema bueno que se creó en el 97 de contribución definida, donde cada uno aporta de acuerdo a su ingreso, pero no era suficiente el aporte, aportábamos el 6,5% y eso no alcanza para tener una jubilación digna. Entonces, este acuerdo que se llevó a cabo con los empresarios, ¿no? De subirlo del 6,5% al 15% de manera gradual y que bueno, prácticamente todo el incremento lo van a pagar los empleadores, eso es algo muy positivo en el largo plazo para todos. Al final, para todos los que trabajamos y vivimos en México, más allá de nuestra view, si a la hora de jubilarnos no tenemos capacidad de mantenernos y tener una jubilación digna, se transforma en un problema social para el país. Entonces, atender esto, todavía estamos a tiempo, creo que es positivo. Un par de cosas más que diría de esa reforma es, se trata de mejorar aquellos que no cotizan en el IMSS tantos años, se baja el mínimo de semanas de cotización. Como tú sabes, Rodrigo, la economía informal en México es muy alta, entonces mucha gente igual trabaja, pero no tiene un empleo formal que cotiza en el IMSS. Entonces es importante que se reduce casi a la mitad la semana de cotización. Y la porción que aportaba el gobierno federal a nuestra cuenta de ahorro individual, gran parte de eso se va a pasar a la pensión mínima garantizada. Es decir, aquellas personas que lleguen a jubilarse porque cotizan las 750 semanas o las 1.000 semanas, pero que el monto que les toca por lo que ahorraron no alcance. Ahí entra el gobierno y les paga esa pensión mínima garantizada. Entonces, creo que esto es muy positivo. Hay una arista ahí que incluyeron en la reforma que hay que ver cómo se termina de negociar, que es, incluyeron un tema de controlar las comisiones que cobrarían las AFORES. Eso a nosotros, si bien nos parece bien que los costos tengan que ir bajando, porque es bien importante para la acumulación de la inversión en el largo plazo, una ley con control de precios creemos que no es la manera adecuada. Entonces, esperaríamos que esa parte de la reforma se negocie de otra manera. Si bien la tendencia desde hace 20 años a la fecha ha sido que todos los años las AFORES han ido bajando comisiones, y si vemos que van a empezar a entrar más recursos porque vamos a aportar más, se debería esperar una baja de comisiones, pero esperemos que haya otros mecanismos y que no sea a través de una ley de control de precios que puede tener unas consecuencias no positivas. Entonces, esa sería la única parte que estamos pendientes de cómo termina de negociarse. Sin duda, y agregaría un tema que me parece interesante que decía Santiago Levy, y es pues el asunto de fondo también que requiere atacar la informalidad, porque finalmente si tienes 53%, 54% en el sector informal, pues eso, digamos, con una baja productividad, pues te genera un problema de seguridad social independientemente fuerte, sobre todo porque el bono demográfico pues se convertirá en tsunami demográfico. Y la otra, el incentivo, ¿no? Finalmente, si el sector privado va a poner, quizás la gran empresa no debería tener tanto problema, pero una pequeña empresa, pues él documenta muy bien cómo quedan en desventaja, digamos, frente a firmas similares. Pensemos en un restaurante pequeño, que un puesto de gorditas en la calle, pues tiene más posibilidades de prosperar en años que un negocio formal. Y ahora, si le aumentas un poquito la carga, pues eso puede ser un problema. Claro, como está subsidiado la parte baja del salario, pues a lo mejor eso ayuda a compensar, pero tenemos que resolver ese como un problema de fondo. Juan, tenemos varias preguntas y en estos últimos 10 minutos, pues me gustaría que nos las vayan compartiendo para que, pues justamente en este foro, pues te vayan preguntando
justamente y te pongan en aprietos. Trataremos de que no sea así, mi querido Juan. Pero bueno, porque creo que sí es relevante este último tema que discutimos, porque más allá de la coyuntura de si Trump o Biden y entender que México tiene cierta garantía, por lo menos en el marco de acción legal, por lo menos en el principal determinante que es la manufactura en México, que si bien es 1/3 de la economía, pues sí es el motor más potente que hoy tenemos, y ya decía el dato del sector automotriz, pero por otro lado, pues temas muy de fondos, como estos cambios demográficos que sin duda son fundamentales, porque además somos un país que tenemos enfermedades crónico-degenerativas, y entonces pues la carga en el sistema de salud va a ser enorme, sobre todo en una parte pues de los que no tienen seguridad social, pues se convierte en un asunto de fondo que siempre está ahí, que no hemos logrado resolver y que independientemente de las coyunturas y las fechas, pues no deja de ser interesante. Y ahora que daban los datos del gobierno de los Estados Unidos, sería también interesante saber cómo se comportan, por ejemplo, cuando tienes un presidente o cámaras eclipsadas, la del Senado con la de representantes, como ocurrió ahora con Donald Trump o como ocurrió en la segunda parte también de Obama. Parecería que por la polarización política que tiene Estados Unidos esto va a ser una realidad hacia adelante. A lo mejor un día Texas se convierte en demócrata y eso cambia un poco las cosas, pero es interesante también entender, ¿no? Ese juego entre el presidente de los Estados Unidos, su Congreso y el margen de maniobra que puede llegar a tener, porque vimos a un Donald Trump firmando órdenes ejecutivas a diestra y siniestra, pero en efectos, un dato que me llamó la atención es enero-septiembre de comercio internacional de Estados Unidos, y el déficit comercial de China, 222,000 millones de dólares, enorme. El de México, 70,000 millones de dólares, que entendiendo que cayó el volumen de comercio, pues no se corrigió. En el caso de Estados Unidos, uno podría pensar que la guerra comercial que desató Trump no fue del todo exitosa en términos del objetivo que él se planteó, que era reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Sí, es correcto. Eso es una realidad. Realmente esa estrategia, si bien quizás tuvo sus beneficios políticos, desde un punto de vista económico, no el comercio o el trade global proyectado que teníamos pre-Trump a lo que fue post-Trump fue menor. Entonces, en ese sentido, sí, ahí estoy de acuerdo, pero no, igual me perdí un poquito con la pregunta. No, todavía no hay pregunta, estaba reflexionando en lo que querido Juan, a propósito de los datos que nos estabas compartiendo y entender exactamente hacia dónde va pues esta nueva realidad que vamos a vivir a partir del 20 de enero, entendiendo que la pandemia pues lo está cambiando todo. Y bueno, pues aprovechando justamente preguntarte por otro lado, ¿cómo le está yendo a ustedes en la profundidad? Porque a veces me parece que en la profundidad del mercado mexicano en términos de inversión, porque me parece que se va requiriendo pues que se profundice el mercado, que se sofistique, porque ahí hay un círculo virtuoso, empresas que encuentran en los mercados de capital pues una buena fuente de financiamiento, y por el otro lado, justamente pues ahorradores, inversionistas que se benefician en un sentido más amplio. Ese círculo virtuoso lo hemos visto. ¿Cómo ves al mercado mexicano en términos de esto, de los inversionistas? Sí, a ver, creo que si hay un silver lining, una cosa positiva de esta pandemia, y creo que lo comentaba en el panel anterior, la gente al vivir esta pandemia y quedarse en la casa, trabajando en la casa, se empezaron a preocupar básicamente por tres cosas. Por el lugar donde uno vive, ¿no? Entonces se está cambiando un poco la dinámica de vivir cerca del trabajo y en las grandes metrópolis. Eso se está redefiniendo un poco. El segundo es la salud, ¿no? Y tener un buen seguro de salud, bueno, preocuparse un poquito más por la salud de cada uno. Y el tercero son las finanzas personales. Ha habido un auge en Estados Unidos, en Europa, y México no ha sido la excepción, de personas físicas que anteriormente no ahorraban o no invertían pensando en su futuro, que se empiezan a acercar a los intermediarios financieros para abrir una cuenta, y sobre todo con la tecnología que ha eliminado muchas barreras de entrada. Hoy se pueden abrir cuentas online con montos mínimos muy bajos. Ha habido un crecimiento explosivo. Nosotros en Estados Unidos somos uno de los principales administradores de cuentas de inversión individual. La gente abre una cuenta directa con nosotros. Tenemos el robo-advisor más grande del mundo y tuvimos un auge brutal. También nuestros competidores. Y en México, si bien nosotros no hacemos eso, no abrimos cuentas, sino que trabajamos con los intermediarios, te doy un dato. O sea, yo llevo 10 años en México, desde que llegué a la fecha, ha habido alrededor de 220,000
cuentas individuales en casas de bolsa que te permiten acceder al SIC y a las acciones, etc. Y ese número no se ha movido básicamente en los últimos 10 años. Este año, el último dato creo que es al segundo trimestre, las cuentas en casas de bolsa habían superado los 500.000. O sea, se habían más que duplicado. Y mucho había sido por algunas de estas plataformas tecnológicas, casas de bolsa con plataformas tecnológicas que estaban abriendo cuentas, sobre todo a gente más joven, que prefiere la tecnología. Entonces, yo creo que eso es algo muy positivo. México tiene, por ejemplo, tiene el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que hay más de 2.000 valores extranjeros. Nosotros ahí tenemos más de 100 ETFs, otros competitivos también. Puedes comprar la acción de Amazon, de Apple, de Oracle, que habló la persona antes de mí. Entonces, hay realmente un abanico de posibilidades bien interesantes. Hay un sistema regulatorio y fiscal positivo para la inversión. Y creo que con estos avances tecnológicos, sobre todo, y muchas nuevas empresas, ¿no?, de las famosas fintechs, se están metiendo principalmente en pagos y crédito. Esos son las dos áreas donde más innovación ha habido, pero inversiones también. Esa es la tercera avenida. Entonces, nosotros lo estamos viendo con muy buenos ojos. Creo que ahí está como la ola hacia ese lado, que las personas se preocupen un poquito más por sus finanzas personales dentro de su capacidad. Obviamente estamos en una crisis, entonces no todo el mundo tiene la capacidad de empezar a ahorrar hoy, pero bueno, dentro de las posibilidades que las personas tengan, hemos visto eso muy positivamente, y nosotros sí trabajamos con muchos intermediarios y fintechs ayudándolos a ofrecer con mejores productos, asesoría vía tecnológica o algún híbrido para que las personas tomen mejores decisiones y decisiones más sofisticadas, inviertan, empiezan a invertir para su futuro. Sin duda. Pues tenemos algo de tiempo para algunas preguntas, ya nos llegaron muchísimas. Arturo Escalante nos pregunta cuál es tu pronóstico cuál es el de Vanguard en términos de la recuperación del país, de México, recuperación en V, W o una U, ¿cómo la ven? No, lamentablemente no tenemos un pronóstico específico para México. Creemos que, bueno, Estados Unidos este año va a caer un 4, el año que viene creemos que va a crecer un 4, China va a liderar el crecimiento, este año va a terminar en un 1%, bueno, anunció hace poquito que creció 4.9 el tercer trimestre, y va a ser un poquito el motor del crecimiento. Europa y Japón un poquito más complicados, y en mercados emergentes ex-China cayendo alrededor de un 3% en su conjunto. Dentro de ellos, América Latina es el más complicado, México, Brasil y los más países que seguimos, parecido al pronóstico que tú dijiste, un 9% negativo para este año. No tenemos un pronóstico para el año que viene todavía específico de México, per se, pero bueno, creo que lo que sí diría de la recuperación es hay que tener cuidado si tuvimos una recuperación rápida con los estímulos fiscales en el segundo y el tercer trimestre. Si vemos algunos datos, por ejemplo, de la tasa de desempleo, ¿no?, la tasa de desempleo de Estados Unidos, si recuerdan, antes de la crisis estábamos en menos de 3%, nos fuimos como a 14%, y ahora estamos llegando a un 7,5% por ahí. De 14 a 7 estuvo bien, fue rápido, pero para llegar del 7 al 3 nos va a llevar mucho más tiempo, porque muchas empresas están redefiniendo sus negocios, ¿no? Entonces se están dando cuenta que igual no necesitan tantas personas, más tecnología, etcétera. Entonces, históricamente, crisis, volver al nivel precrisis te lleva entre 3 y 4 años. Entonces, nosotros creemos, dependiendo de los estímulos fiscales, que volver a niveles precrisis igual puede llevar entre 2 y 3 años, pero no va a ser así una recuperación inmediata en B, como algunos, bueno, por lo menos esa es la visión de Vanguard, que como algunos habían pronosticado al principio de esta pandemia. Pues tenemos muchas preguntas, estimado Juan, pero se nos acabó el tiempo. Agradecerte mucho, agradecer por supuesto al foro, al IPADE, a Istmo, que es un orgullo pertenecer al Consejo Editorial. Y Carlos, pues agradecerte a ti, por supuesto, y muchísimas gracias, Juan, por haber estado y compartido tu tiempo. No, al revés, gracias a ti por el tiempo, por las preguntas, y bueno, al IPADE por la invitación y a toda la audiencia por escucharnos tan tarde en la noche. Un placer estar acá.